Shalom, shalom, amado pueblo de Israel. EMC Shalom Internacional comparte esta semana la Parashá Vaikra, que significa y llamó. Llegamos hoy al estudio de la séptima aliyá en el libro de Vaikra, Levítico en español, capítulo 5, versículos del 11 al 26 en las versiones hebreas y en las versiones castellanas del capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 7. Antes de iniciar, hacemos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol aamim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten atorá. Amén. La expiación no solo trata con la cuestión de los pecados de cada individuo, sino con las consecuencias y efectos que estos traen sobre las personas. Por las acciones pecaminosas que afectaban a los terceros y sus derechos, era necesario ofrecer un sacrificio distinto destinado a la expiación por la culpa. Bemidbar, Números capítulo 5, versículos 6 al 8 dice: habla a los israelitas. Cuando un hombre o una mujer cometa alguna falta contra otra persona, siendo así infiel a Yahvé, y esa persona reconozca su culpa, confesará la falta que ha cometido, hará restitución de la suma principal y le añadirá una quinta parte, dándosela a quien haya perjudicado. Si el hombre no tiene pariente a quien se le pueda restituir, la suma de vuelta irá a Yahvé para el sacerdote, en adición al carnero de expiación con el que se expíe en su favor. La ley exigía confesión de pecado. Vaikra capítulo 5 versículo 5 dice: cuando se dé cuenta de su culpa en cualquiera de esos asuntos, confesará aquello en lo que haya pecado. También exigía la restitución de lo dañado, más el 20% de su valor y la obligación de ofrecer un sacrificio. Aquí se resalta la gracia de Elohim, sobresaliendo y resaltando el entendimiento de satisfacción o restitución. Shemot capítulo 21, versículos 23 al 25 dicen: pero si ocurren otros daños, la penalidad será vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Demuestra que tanto el afectado como el agresor quedaban marcados de por vida. El profeta Yeshayahu, Isaías capítulo 53 versículo 5 dice: pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades, llevó el castigo que nos restauró y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Efesios capítulo 5 versículo 2: y anden en amor, como el Mashiach también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Yahvé. Colosenses capítulo 2 versículo 13: mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Elohim les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los delitos. Luego de este precioso estudio, podemos concluir que para este efecto podemos hacerlo con una mirada hacia los conceptos fundamentales estudiados. Primero, pecado. La definición se encuentra en Yohanan Aleph, primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Segundo, expiación. Cubrir, aplacar o cancelar. Es decir, es un acto que aplaca la ira de Elohim y satisface la demanda de Elohim hacia el hombre. Tercero, perdón. Del griego apiemi, del Strong número 863, que significa enviar, perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, dejar, despedir o entregar. En otras palabras, perdonar no es olvidar, sino dejar ir la ofensa. Es entregar el enojo y la deuda. Es no cobrar lo que se nos debe. En vista del pecado que cometemos contra Elohim, no podemos pagar nuestra deuda o restituirla. Aquí entra a jugar un papel maravilloso, su gracia. Él pagó por nosotros lo que le debíamos a Él. Hebreos capítulo 10 versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Ahora, veamos un tema que ha permanecido en el olvido o se deja de lado, el cual queremos ampliar y se toca en esta parashá: la restitución. En la medida que recibimos el amor de Elohim, así debemos ofrecerlo a otros, como lo muestran los siguientes pasajes. Lucas capítulo 19 versículo 8. Entonces Zakai, puesto en pie, le dijo al maestro: mira, maestro, la mitad de mis bienes le doy a los pobres,
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mateo capítulo 6 versículo 12. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lucas capítulo 7 versículos 41 y 42. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, los perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de ellos lo amará más? Esta es nuestra parte en el sacrificio por la culpa, el pedir perdón a Elohim, al agraviado, y restituir los daños provocados a las personas por causa de nuestra falta. La ley de la restitución demanda una reposición al doble por los daños ocasionados. Deben ser sanados los corazones en todo lo que dependa de nosotros. Queremos que entiendan que la palabra enseña que el perdón incluye confiar en el sacrificio y la restitución al afectado por nuestro pecado. Hay cosas más difíciles para devolver que otras, así como algunas imposibles de restaurar completamente. Pero en el amor de Elohim, hagamos todo lo que esté en nuestro alcance. Meditemos en los siguientes interrogantes. ¿Cómo puede compensarse la deuda de un esposo a su esposa, a la que promete amar y cuidar, y luego la abandona y quebranta de muchas maneras su promesa? ¿Cómo compensa una esposa al deshonrar a su esposo delante de todos? ¿Cómo restituiría un padre alcohólico los años de angustia que trajo a su hogar? ¿De qué manera se compensa a los padres las heridas que provocamos como hijos por nuestras rebeldías? ¿Cómo reintegramos la deuda de gratitud y respeto que debemos a aquellos que trabajan en el Mesías y Yeshua y nunca les recordamos y en vez de eso les criticamos? Romanos capítulo 13 versículo 7 dice: páguenle a cada uno lo que le deban. Al que impuesto, impuesto. Al que contribución, contribución. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y Gálatas capítulo 6 versículo 6. El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien lo instruya. Tenemos que entender que hay daños que no pueden ser restituidos. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo nosotros para mostrar la gracia que hemos recibido? Nos hemos quedado admirando el sacrificio que nos perdona, pero hemos olvidado restaurar o mostrar al menos interés de hacerlo a aquellos que hemos afectado o dañado. Restitución en hebreo es shub, del Strong número 7725, que significa apaciguar, aplacar, confortar, enderezar, recompensar. Es decir, corresponde a las palabras que reflejan lo que buscamos al restaurar algún daño producto de nuestro propio pecado. De los 613 mandamientos que hay en la Torá, aparecen 3 en Bereshit, en Génesis, 111 en Shemot, en Éxodo, sumando 114. En el libro de Vaikra, Levítico, hay 247 mandamientos, de los cuales 95 son positivos y 152 son negativos. La lista que se presenta después de cada parashá sigue el orden formulado por el Sefer Ajinuj, que se basa en la clasificación hecha por Ramban Maimónides en su libro Sefer HaMitzvot. En esta parashá se encuentran los mandamientos 115 al 130 de los 613. 115. Precepto de ofrecer la ofrenda de ascensión Olá. Vaikra capítulo 1 versículo 3. 116. Precepto de ofrecer la oblación de harina minjá. Capítulo 2 versículo 1. 117. Prohibición de ofrecer levadura o miel en el altar. Capítulo 2 versículo 11. 118. Prohibición de ofrecer cualquier ofrenda sin sal. Capítulo 2, versículo 13. 119. Precepto de salar las ofrendas. Capítulo 2, versículo 13. 120. Precepto de la Corte Suprema de Justicia, Sanedrín, de ofrecer una ofrenda cuando emitió una decisión halágica errónea. Capítulo 4, versículo 13. 121. Precepto de ofrecer una ofrenda de pecado, hatat, cuando un individuo comete por error una transgresión que conlleve la pena de caret. Capítulo 4, versículo 27. 122. Precepto de ser testigo en la Corte de Justicia. Capítulo 5, versículo 1. 123. Precepto de ofrecer una ofrenda de valor variable, Corbán Olé Beyoret, en ciertos casos específicos. Capítulo 5, versículo 1. 124.
Prohibición de separar completamente la cabeza del ave ofrecida como ofrenda de pecado hatat. Capítulo 5, versículo 8. 125. Prohibición de poner aceite de oliva en la oblación de harina de un transgresor, minjá joté. Vaikra capítulo 5, versículo 11. 126. Prohibición de poner incienso en la oblación de harina de un transgresor, minjá joté. Capítulo 5, versículo 11. 127. Precepto de pagar el monto principal de su valor más una quinta parte adicional cuando un individuo haya ingerido o utilizado un alimento u otro objeto consagrado. Capítulo 5, versículo 15. 128. Precepto de ofrecer la ofrenda de culpa en ciertos casos específicos de transgresión dudosa. Asham Talui. Capítulo 5, versículos 17 al 18. 129. Precepto de ofrecer la ofrenda de culpa en ciertos casos específicos de transgresión segura. Asham Badai. Capítulo 5, versículo 21. 130. Precepto de regresar lo robado. Capítulo 5, versículo 23 en versiones hebreas y en el capítulo 6, versículo 4 en las versiones castellanas. Gracias al Eterno, ahora cesamos de nuestras actividades para concentrarnos en nuestro Abba Kadosh. Les deseamos un feliz y bendecido día de descanso y conocimiento de nuestro Rey Celestial. En el nombre poderoso que es sobre cualquier otro nombre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shabbat Shalom, familia.